Ese Bueno, es un proceso pues para a nombre medir. del Colegio Colombiano de Neurociencias es para nosotros un gran placer nos esté acompañando. Perdóname si pronuncio mal tu nombre, Tranquilo. Cecilia Eugene Gautier Umaña. Cecil Gautier. Eh, Cecil, está perfecto. O Cecilia. ok, Cecilia. Es ingeniera electrónica de la Universidad de los Andes, con una maestría en ingeniería electrónica de computadores, también de la Universidad de los Andes. Y pues recientemente doctora en ciencias biomédicas y biológicas de la Universidad del Rosario. Dentro de sus temáticas y líneas de investigación está ciencias médicas y de la salud, medicina básica y neurociencias. Entonces, pues para nosotros es un gran orgullo tener a Cecil dentro de esta charla que nos va a dar, eh, que ya llevamos dos charlas con 60 Hz este año, lo cual es muy interesante. Así que pues bueno, ¿no? Pues bienvenida Cecil, y pues creo que ya tienes los permisos para compartir Sí, voy a pantalla. intentar compartir a ver si me deja todo. Claro que sí. A ver, sería lo último Ahí que nos está, falta. perfecto, ahí está. Sí, qué dicha. Listo. No, qué maravilla. No, y es muy raro, muy raro. Estoy en un portátil en la oficina, sí, toda. No, Pero qué perfecta, sí. rico, les quiero agradecer por invitarme, por tenerme en cuenta en estas iniciativa tan chévere que tienen ustedes de divulgación y que requiere tanto esfuerzo y tanta constancia. De verdad, muchas gracias. En este tiempito me pidieron que les presentara el trabajo que hice de doctorado. Es un trabajo muy lindo que me parece que tiene aplicaciones muy interesantes, no solo en Alzheimer, sino en investigación en neurociencias en general. Mis directores de tesis fueron Mauricio Nava y Alejandro Munera, a quienes les doy un agradecimiento muy grande porque pues, sin ellos no hubiera podido completar esto. Una de los retos más grandes que tuvo el trabajo es que aunque yo he trabajado todos mis trabajos de grado en neurociencias, pues yo soy ingeniera y ellos ambos son médicos. Entonces, el hecho de lograr unificar una sola línea, una sola idea, aprender a hablarnos, fue de lo más lindo y de lo más difícil, yo creo, como encontrar un camino que conjugara las dos temáticas era lo más importante y yo creo que por eso es tan chévere estas charlas que ustedes organizan donde vienen personas de diferentes disciplinas. El trabajo que hicimos estudiaba la actividad plástica y oscilatoria poblacional, tanto espontánea como provocada en las conexiones neuronales en un modelo en vivo de enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues les voy a presentar el trabajo. Estamos hablando en el contexto de Alzheimer, es una enfermedad que se descubrió en 1907 por Alois Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa, es la demencia más común. Y es una afección que llega a muchas personas, y no solamente a la persona que lo sufre, sino a su familia y a la sociedad que lo soporta. Eh, es una enfermedad que tiene unos costos de mantenimiento muy, muy altos, tanto pues, monetarios como emocionales para la sociedad. Y a medida que aumenta la expectativa de vida, aumenta la cantidad de casos de Alzheimer que tenemos. Entonces es un problema de salud pública serio que se caracteriza por la presencia de placas amiloideas y de ovillos neurofibrilares. Yo voy a poner esto en... mm, ¿Ustedes ven el mouse? Sí, sí, aquí lo vemos Bueno, perfecto. listo. Es en definitiva pues el diagnóstico final se da post-mortem, pero hay varias técnicas de visualización y técnicas clínicas de diagnósticos anteriores. Eh, el proceso de la enfermedad, aquí muy, muy resumido, lo que pasa es que tenemos una proteína precursora de amiloide, la APP, que se puede
clivar o cortar aquí en diferentes espacios, si está en el punto beta, alfa o gamma secretasa, según la, el sitio donde se corte se genera una molécula que cuando se corta aquí en beta se produce esta molécula beta amiloide que es muy, odio la palabra, pero nunca se me viene otra a la cabeza, pegachenta. Logra hacer unas placas y va tapando y va generando problemas. Entonces hay diferentes estados de la enfermedad. Cuando se está cortando y aparecen estas pequeñas péptidos así sueltitos y cuando ya está generando las placas y bloquea por completo la comunicación interneuronal. Entonces, cuando nosotros vemos el proceso de la enfermedad en aspectos, por ejemplo, preclínicos, antes de tener ningún síntoma, ya hay una carga de betamiloide altísima. Entonces, fíjense que si yo detecto que hay betamiloide, ya, ya hay un problema serio. Lo ideal sería encontrar los momentos donde está el betamiloide sueltico todavía y no están las placas. Cuando se presentan los síntomas, ya está el betamiloide, ya hay una carga tau, ya hay atrofia. Empieza la atrofia a avanzar. Entonces, lo que nos interesaba a nosotros mucho era estudiar este momento, estudiar antes de que se presentaran los síntomas, qué pasa con esa liberación o con esa presencia de betamiloide dentro del circuito y cómo afecta el sistema oscilatorio neuronal. Y el primer sitio donde se generan los síntomas es en el hipocampo. Entonces es por eso que escogimos esa zona para trabajar. El hipocampo tiene un circuito donde es cíclico, donde entra la corteza entorrinal y se conecta CA3 y CA1 y tiene unos sistemas oscilatorios muy característicos donde tiene como marcapasos que oscilan particularmente en frecuencia teta y son muy interesantes de estudiar, son muy constantes. Estos sistemas teníamos la idea de que se iban a ver afectados con la presencia de betamiloide, porque si se afecta el funcionamiento del hipocampo, pues se tiene que afectar los sistemas oscilatorios en los que él trabaja. Entonces, vemos que hay dos tipos de frecuencia que son muy importantes, la frecuencia teta, que es más lenta, y la frecuencia gamma, que es más rápida. Aquí vemos en esta imagen cómo la frecuencia gamma aumentaría de amplitud en el momento en el que teta aumenta de amplitud. O en otras palabras, la amplitud de la banda gamma está ligada a la fase o al momento de la onda teta. Y queríamos estudiar si alguno de estos sistemas se veía afectado. La otra cosa que teníamos que hacer era determinar el modelo. Hay modelos de lesión septohipocampal, podían trabajarse en personas, en animales transgénicos, pero nosotros lo que queríamos era ver efectivamente qué pasaba con el betamiloide libre en el hipocampo. Entonces, escogimos una inyección intrahipocampal de betamiloide. Ese fue el sistema que decidimos estudiar y para eso necesitábamos hacer tanto análisis sináptico como análisis electroencefalográfico, pues de ondas, de oscilaciones. Y hay diferentes tipos de herramientas. Hay herramientas de análisis sinápticos que ustedes de pronto conocen como Piclamp y Neuromatic. Y hay análisis de electroencefalografía ya más funcionales como EEG-Lab o Brainstorm, que se conocen mucho, pero no había una herramienta que nos permitiera entrelazar las dos cosas, ver la respuesta evocada, ver qué pasaba en el momento que nosotros hacíamos un estímulo y entender los sistemas oscilatorios intrínsecos de la señal. Entonces es por eso que nosotros decidimos hacer dos cosas en la tesis. La primera era evaluar los efectos agudos del betamiloide. Y para eso necesitábamos o usamos dos péptidos, 2535, que es un péptido artificial que no produce el ser humano, pero es la zona más melcochuda, pegachenta, más, nunca encuentro otra palabra,
que, que genera o que está ligada con más problemas en el Alzheimer. Y 1,40 que ya es una molécula que produce el cerebro, y ver cuál de los dos efectos, si ese pedacito agudo, complicado, qué hace y si el efecto de la proteína completa hace lo mismo. Y vamos a estudiar el hipocampo, particularmente la actividad sináptica del circuito CA3, CA1, que fue el que les mostré ahorita. Y el otro lado de la tesis es desarrollar una herramienta de software que nos permitiera hacer los análisis, porque no la teníamos. Entonces queríamos hacer una herramienta abierta, libre, que fuera adaptable, que se pudiera usar. De hecho, varias personas en el laboratorio la están usando para otros análisis y que nos permitiera ver tanto la respuesta evocada como la respuesta intrínseca en dominios de tiempo y frecuencia y tiempo y frecuencia. Entonces, la configuración o la preparación experimental fue esta. Nosotros introducíamos un electrodo aquí en CA1, donde poníamos la inyección, y otro electrodo aquí en CA3 contralateral. Y esta inyeccióncita aquí era donde metíamos el betamiloide e inyectábamos directamente en el hipocampo. Hicimos 3 grupos, uno de control, uno con el 25-35 y el otro 1,40. Ahora, para verificar que hubiéramos logrado hacer la inyección, usamos azul de metileno en dosis que no fueran tóxicas, y la velocidad de la inyección fue muy, muy lenta para que no hubieran problemas ni cambios de presión. Entonces, teníamos una línea de base previa a la inyección, una línea de base posterior. Tratábamos de ver que se hubiera medianamente equilibrado el sistema a nivel de presión, y arrancábamos con la estimulación. Estos son los animalitos ya con los electrodos implantados y en la zona de registro. En el laboratorio de neurofisiología de la Universidad Nacional, el trabajo se hizo en conjunto entre la Universidad de Rosario y la Universidad Nacional. Todos los experimentos se hicieron en la Universidad Nacional. También le quiero dar las gracias a los biólogos que me ayudaron muchísimo, porque yo no soy capaz de hacer esas cirugías en miniatura que hacen ustedes o ellos, que son bastante espectaculares. Entonces el protocolo es el siguiente. Hacíamos la cirugía, una línea de base, una curva para ver cuál era input-output, para ver cuál es el límite de estimulación que necesitábamos. Una línea de base, una inyección, otra línea de base, unos trenes de estimulación de alta frecuencia, y después mirábamos qué pasaba después de esa estimulación de alta frecuencia. Les voy a contar paso a paso cómo se hacía esto o qué resultados estuvimos viendo. Entonces, la cirugía son los que les mostré ahorita. La inyección, vamos a tener un vehículo de solución salina, que son los azulitos. Los rojitos son los que tienen el pedacito del péptido que es complicado, y el 1,40, que son los grises, son los que tienen la proteína normal. Si se fijan, aquí está el resultado ya de los cortes después del cerebro. Si ven cómo el azul de metileno permite ver que efectivamente se inyectó en el hipocampo. Esto tocaba verlo en el cerebrito más o menos completo, porque una vez hacíamos los cortes ya no se alcanzaba a ver. Entonces primero verificábamos que estuviera la inyección bien hecha, después verificábamos que los electrodos hubieran quedado bien, bien ubicados, y en ese momento ya podíamos analizar las señales que se habían registrado con esos electrodos en esa ubicación. La curva, lo que buscamos es determinar cuál es el nivel de estimulación. Para esto se hacen medidas bastante largas, y lo que tratamos de hacer nosotros fue, en nuestro sistema nuevo que estábamos haciendo, encontrar una herramienta que nos permitiera medir esos niveles de estimulación y cuál es el resultado de la ampliación. Entonces, fíjense, aquí tenemos la estimulación, la respuesta, y nosotros podemos hacer aquí zoom. Si se fijan, aquí está la respuesta evocada y después la respuesta oscilatoria, y nos permite la interfaz segmentar cada una de estas ventanitas basado en el momento del estímulo. Además de hacer eso, podemos quitar el artefacto,
Entonces, si se fijan, es mucho más fácil ver la respuesta y caracterizarla después de haber quitado aquí este artefacto. Aquí se hizo una interpolación bastante sencilla. Y la otra cosa que queríamos hacer era poder medir esas respuestas. Entonces, con este pedacito de la interfaz, nosotros podemos marcar de dónde a dónde queremos medir. Él hace el promedio del número de ventanas que se quieran. Entonces, por ejemplo, si se quiere hacer un promedio por minuto, lo permite hacer y después marca un promedio que es el que está aquí en negro. Y entonces en vez de marcar cada respuesta 10, 90, lo que marcábamos era dos tiempos y eso nos bota todas las medidas dependiente de todos los estímulos y de todos los promedios. Entonces, medir esto podía durar horas, días. Uno pasaba días y con esto es cuestión de algunos minutos que se logran las tablas. Entonces podemos ver, hacer este tipo de gráficas donde tenemos sin estímulo, pues no va a haber ninguna respuesta, un estímulo medio, una estimulación máxima, y yo podía medir esta pendiente y podemos ver cómo va aumentando la amplitud de la respuesta con relación a la amplitud o la intensidad del estímulo. Y lo que queremos es un estímulo que nos permita subir y bajar, que nos permita tener respuestas más altas o más bajitas. Entonces siempre usábamos la estimulación I50, que es el punto donde está en la mitad, en el 50% de la respuesta máxima. Entonces yo puedo tener respuestas más pequeñitas y más grandes y veo cómo se está comportando el sistema. Esta es la estimulación. Ah, perdón. ¿Después hacemos preguntas o voy parando? Sí, sí, si quieres dejemos al final las preguntas para Listo. tener una charlita más fluida al final. Ok, listo. Con esta misma herramienta podíamos hacer los estudios de facilitación por pares de pulsos porque el segundo estímulo genera una facilitación en la respuesta. Entonces, ver y evidenciar cómo cambia la segunda respuesta también se hace con estos sistemas de medición más automáticos que teníamos nosotros ya en la interfaz. Después pasamos al protocolo de registro donde hacemos la línea de base, ya toda con I50, ya conocíamos la estimulación que necesitábamos, hacíamos la inyección, una línea de base post-inyección y el tiempo-frecuencia. Eh, algo que me salté ahí es que queremos hacer el estudio en diferentes áreas. Entonces, por un lado vamos a trabajar en tiempo, es decir, cómo se comporta la señal en el tiempo como tal. Por otro lado, los componentes frecuenciales que tiene independientemente de cuándo sucedan. Está el tiempo-frecuencia, que es la unión de las dos. Cómo cambia la frecuencia en cada ventana de tiempo. Y PAC, que es Phase Amplitude Coupling, que lo que hace es ese acople entre el momento de una señal lenta y la amplitud de una señal rápida. Entonces, para eso desarrollamos diferentes pedacitos de la interfaz. Este es el pedacito de análisis en tiempo, entonces podemos ver ventana a ventana, podemos ver el promedio, podemos hacer plots con diferentes, con todas las ventanas y RMS. Entonces aquí están un solo trial, una sola ventana, un solo estímulo. El promedio, si se fijan, esta actividad oscilatoria tan rica y tan interesante que tiene, pues se pierde. ¿Por qué? Porque no es sincrónica. Y al no ser sincrónica, en los promedios no se ve. La respuesta evocada se ve muy bien, pero la actividad intrínseca no se ve bien. Entonces es importante, además esto baja un orden de magnitud. Es muy importante entender que el promedio nos sirve para unas cosas, pero no para todo. Este es el Butterfly Plot, donde vemos todos los trials en tiempo, entonces uno puede ver como la variedad que hay. Aquí se ve lo sincrónico, que es ese potencial evocado, pero aquí yo puedo ver picos, lo puedo ver desde, como desde encima. Piensen que esto es tiempo y estos son cada ventana. Y lo azul es cuando baja y lo rojo es cuando sube. Entonces, si ven este piquito de acá, es esta raya.
y este valle de acá es esto. Y entonces uno puede ver cómo la señal subía, bajaba y puede ver incluso como ondas, por ejemplo acá, donde el sistema está medianamente sincrónico. Aquí es la actividad ya no pensada en milivoltios, sino en desviaciones estándar. Y lo que hacemos es rectificar la señal, es decir, que toda la actividad quede positiva. Entonces lo que nos interesa es cuándo hubo una actividad. No me importa si es hacia arriba o hacia abajo, cuando cambia. Y podemos ver en cada ventana cómo va cambiando esa actividad. Entonces son imágenes y son formas de ver los datos que nos ayudan mucho. Si yo veo los datos así, puedo pasar horas porque son una ventana y entonces uno con la manita tratando de mover la señal, mientras que aquí yo tengo todo el registro en una sola imagen. Aquí también. Cada una de estas líneas son 3 segundos. Entonces yo puedo ver horas en una imagen de estas sin tener que mover y puedo ver qué se mantiene, qué es sincrónico, qué no, que es muy interesante y nos ayuda mucho. Entonces, en el dominio del tiempo encontramos varias cosas. Encontramos primero que todo que la línea de base y la inyección no cambiaba mucho. O sea, nosotros no nos cambió mucho el hecho de inyectar cuando estamos aquí en el control. Cuando hacíamos la estimulación de tiempo de alta frecuencia, fíjense cómo aumentó, casi que se duplican las amplitudes de las señales, de las ondas. Entonces, efectivamente se hace una facilitación muy bonita. Estas imágenes están en la misma escala. Entonces, esto es lo que pasa antes de la inyección. Esto es justo después de la inyección y este es después de la actividad de alta frecuencia. La actividad de alta frecuencia lo que va a hacer es estimular el sistema como si fuera un aprendizaje. Entonces, lo que queremos ver, si yo le hago un estímulo muy grande, que el sistema queda facilitado y aprendió que tiene que hacer algo, es como el sistema neurobiológico de la memoria. Entonces, aquí están los resultados ya. Yo mido estas amplitudes en función, el 100%, el 100 es cuando yo pongo esta altura en 100. ¿Cuánto mide esta? Entonces, fíjense que en el grupo de control, si ven cómo se duplicó lo que acabo de mostrarles, y esa facilitación, esa potenciación a largo plazo se sostiene durante horas. Cuando yo inyecto el péptido 2535, que es el cortito, incluso la respuesta va disminuyendo. Y cuando tenemos el 140, que es el péptido completo que produce, justo después de la inyección aumenta un poco la amplitud, pero no solo aumenta la amplitud, sino empieza a aumentar la variabilidad enormemente. Una respuesta es chiquita, la otra es grande. El sistema se descontrola muchísimo. Pero fíjense que en presencia de beta-amiloide, el sistema no facilita, no hace potenciación a largo plazo, lo que confirma los resultados que el beta-amiloide está haciendo un efecto eh, en el sistema. Este es un resultado que se conoce y que nos permitió validar que lo que estábamos haciendo estaba bien hecho y no tenemos la potenciación a largo plazo. Si nosotros miramos la variabilidad, fíjense que al comienzo todos los datos son muy parecidos. Todos están más o menos. Cuando yo inyecto, aumenta un poquito, pero no mucho. Pero fíjense lo que pasa con el betamiloide completo. La señal está completamente variable. Y después de la estimulación de alta frecuencia, hay más variabilidad, pero no tanto en los del 25-35, como que el 25-35 bloqueara y no permitiera que el sistema se ajuste o se adapte. Con el 140 hay un montón de respuestas y todos van cada uno por un lado, pero no, el sistema ya no es constante. Bueno, entonces, y la estimulación de alta frecuencia aumenta la variabilidad en los normales también. Es un resultado muy, muy lindo. También tenemos un pedacito en la interfaz que nos permite filtrar. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver ondas lentas.
ese pedazo, ese sector de la interfaz nos permite ver la respuesta en frecuencia del filtro, la señal cruda, filtrada y la fase. Y podemos ver tanto la envolvente como la fase en cada una con las mismas gráficas que les acabo de mostrar. Entonces, si se fijan, acá teníamos que la respuesta inicial era muy sincrónica, pero aquí vemos que la fase se mantiene bastante parecida, como que se vieran ondas. La onda siempre va al tiempo. Eso es muy interesante. Fíjense que al comienzo, justo después del estímulo, esa sincronicidad se mantiene como durante 3 ciclos y ya después empieza a desajustarse un poquito. Pero entonces no es solo la amplitud la que la que se sincroniza, sino la fase, la oscilación de cada una de esas ondas que son tan importantes. Ahora, para estudiar puntualmente la frecuencia, hicimos 2 análisis, transformada de Fourier y densidad espectral de potencia. Para cada uno de las ventanas o promedio, ¿qué pasó a lo largo de todo el experimento? Podíamos utilizarlas dentro de las bandas comunes y queríamos ver la densidad espectral de potencia relativa. Entonces, la diferencia entre la potencia y la potencia relativa es, piensen que yo estoy hablando a volumen normal y hay muchas personas hablando y de pronto todo el mundo se queda callado y yo sigo hablando como el chavo que de pronto queda hablando solo. Entonces, mi potencia no cambió, yo no hablé más duro, pero como todo el mundo se quedó callado, mi potencia relativa se disparó y todo el mundo se calló. O la potencia aumenta y me dan a mí un micrófono y yo hablo más duro. Esa es cuando la potencia aumenta. Entonces no es solo importante ver que la potencia de en una banda aumente, sino ver si en esa banda solo está hablando una región, porque de todos modos tiene ese efecto de que lo va a escuchar mejor el resto del sistema. No sé si me expliqué. Y también tratábamos de tener bandas ajustables, no las bandas teta solamente, sino buscábamos bandas un poquito más finas. Entonces aquí tenemos esos resultados, la transformada de Fourier o de Fourier promedio y la densidad espectral de potencia y la densidad eh, promedio. Entonces ahí veíamos cuáles eran las bandas más interesantes que nos tocaba estudiar. Y viendo eso, nosotros encontramos que la densidad espectral de potencia aumenta tanto en gamma como en las actividades de alta frecuencia cuando está el beta-amiloide 2535, pero en las demás bandas se mantuvo estable. O sea, es esa banda rápida la que se ve afectada. Y después de hacer la estimulación no hubo mayor cambio. Pero fíjense que la inyección sí hace que el sistema empiece a cambiar como el volumen al que está hablando, especialmente con el grupo de 2535. El otro tema que queríamos estudiar era el tiempo-frecuencia. Entonces, lo que hacemos es una transformada wavelet. Miren cómo cuando yo tengo una frecuencia, esta imagen es como la explicación, yo tengo una señal, es como si yo sumara señales periódicas constantes, como sinusoidales. Entonces, si tengo de esta, entonces voy a tener aquí un pico, si tengo de esta, tengo un piquito, y si tengo de esta, tengo un piquito, pero es a lo largo de todo el tiempo. Y lo que queríamos saber es qué cambios había en frecuencia en cada momento. Entonces, para eso se hace una transformada wavelet donde se multiplica esa sinusoidal por una gaussiana y se hace una ondita. Y esa ondita se hace una convolución que es que se va pasando y se va comparando en cada momento de la señal y se va viendo en cada ventana de tiempo qué cantidad de esa frecuencia hay. Entonces nos da un análisis que baja la resolución tanto tiempo como en frecuencia, pero nos da las dos al tiempo, que es súper interesante. Entonces fíjense aquí cómo la actividad lenta se aumenta acá, 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 pero aquí no había.
entonces nos dice en qué momento está. Entonces, ese análisis también lo incluimos dentro de la interfaz. Nos permite decir cuál es el rango de frecuencias que queremos hacer, qué tan grande tiene que ser esa ondita, si la queremos normalizada o en escala logarítmica y si le queremos de cada ventana o queremos el promedio de las ventanas. Entonces, fíjense, este es un solo trial normalizado, aquí está con escala logarítmica. Entonces, fíjense cómo esta actividad lenta en escala logarítmica se ve mucho mejor, pero esta actividad rápida se pierde un poco. Entonces, nos tocaba jugar con las diferentes escalas para ver en dónde estaba la actividad. Aquí veíamos actividad rápida normalizada muy, muy linda. Entonces, veíamos que si ven que hay como una periodicidad en la actividad, aquí, aquí, aquí. Y esta periodicidad, curiosamente, nos daba con teta. Entonces empieza uno a notar que no solamente hay una repetición de frecuencia, sino que ese cambio en frecuencia tiene en sí una frecuencia, que es muy bonito. Entonces, para eso usamos el sistema de modulación de fase. Entonces, no sé si alcancen a ver aquí el dibujito, lo que hacemos es tratar de mirar una onda lenta, que en este caso es teta, que es la característica del hipocampo, y buscábamos gamma porque era la que cambiaba en amplitud, en qué momento de la onda está. Entonces es como si ustedes tuvieran un estadio y todo el mundo estuviera haciendo la ola y yo les digo a todos, aplauden en algún momento. Y cada quien se para o se sienta y aplaude, pues no se va a oír ese aplauso. Pero si yo les digo a todos, cuando usted se para, aplauda y cuando se siente, no aplauda, yo voy a oír cómo el aplauso se va a mover con la onda, ¿sí? Si les digo que lo hagan cuando se levanten, voy a tener un resultado distinto a si les digo cuando se sienten o cuando estén parados o cuando terminen. Ese momento de la onda se llama la fase. La, los sistemas de modulación y de acople de fases son bastante conocidos. Por ejemplo, aquí tenemos neocórtex, hipocampo y tálamo. Si se fijan que las tres están andando, esto pasa mucho en los sistemas de memoria. Entonces queríamos ver cómo hacíamos eso. Entonces lo que hacemos es un filtrado lento de la onda y un filtrado rápido de la onda y miramos en qué fase hay qué amplitud. Y eso nos da una región donde está la modulación. Esta es una señal artificial modulada y con este probamos que nuestro sistema funcionara, que efectivamente encontrara las dos frecuencias, la lenta moduladora y la alta modulada, y nos dijera, aquí está. Entonces, podemos hacerlo así, podemos hacer con los filtros o podemos utilizar los métodos que habíamos visto antes, porque el problema es que si hay modulación, pero es momentánea, entonces no se va a ver en los promedios. Lo que hicimos nosotros fue escoger tres técnicas de PAC, una que era esta del comodulograma, otra donde hacíamos la técnica común y silvestre, que era filtrar las dos, y la otra que es hacer detección de picos. Entonces yo filtro en teta, determino en qué momentos hay ondas teta, y cuando no hay ondas teta, no miro. En ese momento hago estas ventanas. Entonces, fíjense, aquí están los piquitos y las pongo la ventana de tiempo. Y pongo la ventana de tiempo cruda a la vez. Yo no sé si ustedes ven acá todos los picos. ¿Sí ven? No me pueden contestar. Me voy a devolver un minuto acá. Esta actividad parecía completamente aleatoria. Había picos en algunos sitios y sí, cierto que no hay como nada que diga en este momento hay un piquito, en este momento hay otro piquito. Otra actividad. Cuando yo estoy aquí, todos los aumentos en amplitud están en este momento de la banda. Entonces, fíjense que cuando yo hago el sistema y le hago la transformada wavelet a esas ventanas y le saco un promedio, me doy cuenta que en esta fase está toda la actividad rápida en alta,
en alta amplitud. Y en el otro momento, cuando está la onda bajita, no. ¿Sí ven? O sea, entonces, esta diferencia me dice en qué fase, en qué punto de la onda está el aumento. Y yo tengo aquí un grado, unos grados que puedo decir ahí es que se presentó todo. Y en la amplitud de esa flecha me da la amplitud de, del aumento que hay en la actividad gamma. Entonces, eso lo podemos hacer aquí. Nosotros podemos hacer el comodulograma para ver cuáles son las frecuencias que hay que estudiar. El pack igual del comodulograma, pero determinando una sola frecuencia. El pack promedio en todas las ventanas y el pack con la selección de picos. Podíamos ver los diferentes métodos que había. Los resultados son cercanos. Fíjense que en la onda lenta se modulan no solo una región de gamma, sino también de las oscilaciones de alta frecuencia que coincide con el aumento que teníamos de potencia. Y si es una sola ventanita, pues no es tan claro, pero en el momento en que yo empiezo a hacer promedios, fíjense lo bien que se ve y cuando hago con selección de picos, se ve clarísimo. Fíjense, aquí están todas las respuestas altas en el mismo momento de la onda, pero las tres me dan más o menos el mismo ángulo, que es muy interesante. Entonces, vamos a ver en qué momento de la onda aumenta. Esa amplitud me da aquí y ese es el ángulo que yo voy a marcar. Entonces tenemos una herramienta que nos permite ver qué relación hay entre la onda lenta marcapasos y esa actividad rápida que se da en algún momento. Cuando nosotros hacemos esto en los datos que teníamos del hipocampo, lo que vemos es que la inyección induce un cambio de fase de la modulación cuando inyectamos el betamiloide. Fíjense, esta es la base inicial, aquí estaba. Se mueve esto en el control, se mueve esto en el betamiloide 2535, que es muy poquito. Ay, no sé qué pasó con esto. Pero se desvía un montón cuando estamos hablando del 1,40. Entonces, la inyección cambia la fase en la que se modulan las ondas lentas y las rápidas. Y si se acuerdan que la variabilidad de las ondas en ese grupo era rarísima, pues este resultado está muy ligado a ese. Ahora, ¿qué pasa con la estimulación de alta frecuencia? Entonces, nosotros hacemos la inyección y tenemos el cambio, y después vamos a ver qué pasa a los 5 minutos, a los 30 minutos y a los 60 minutos. Entonces, fíjense que el control se cambió de fase. Yo inyecto y él cambia de fase y aumenta la amplitud. ¿Se acuerdan que aumentaba la amplitud y yo tenía potenciación? El cambio de fase se mantiene en el tiempo. Se mantiene aquí a los 5 minutos, aquí a los 30 y aquí a los 60. Y el cambio de amplitud se mantenía durante ese tiempo. Mientras que el betamiloide impide ese cambio de fase tan fuerte. Y fuera de eso, como que se mueve en el tiempo, pero nunca logra llegar hasta el último punto. Entonces, la alteración, la oscilación de alta frecuencia me cambia la fase moduladora con el control, pero se impide con el betamiloide. Y la alteración que se mantiene una hora después solo se mantiene en los animales de control, que es bastante interesante. Pareciera que fuera el mecanismo que le dice al cerebro, necesitamos hablar más duro. Entonces, pues, ¿qué vimos? Vimos que la microinyección intrahipocampal del péptido betamiloide afecta la potenciación a largo plazo. Vemos que después de la inducción del LTP, el péptido 1,40 aumenta la variabilidad, cosa que no pasa con el control, entonces tengo una respuesta más grande, una respuesta más chiquita. Que después de la inducción, la potencia de la banda del 25-35 aumenta mucho y la microinyección del péptido 1,40 hace un cambio significativo en la banda de acople.
el análisis de acoplamiento se podría usar como un potencial biomarcador, porque si no cambió, fíjense que es algo que podemos ver sin disrumpir el tejido, que es que eso es lo que es chévere. Nosotros ponemos los electrodos y vemos qué pasó con el circuito. Si no hubo cambio de banda, pues es que hay betamiloide. O por lo menos eso es lo que parece aquí. La interfaz además tiene otra, otra área de interés que nos interesó mucho, que era la coherencia de fase. Nosotros queríamos ver cómo la fase se mantiene en el tiempo y lo pusimos. Entonces tenemos esta nueva interfaz que hace los análisis en tiempo, en frecuencia, en tiempo-frecuencia, en pack con 3 métodos y coherencia de fase. Es ajustable, yo puedo decirle de dónde a dónde mirar, cómo es la estructura de los experimentos, eh, integra varias herramientas y es como ese sweet spot son análisis muy controlados por el experimentador, pero sin tener que hacer la parte de programación. Permite el análisis en los diferentes dominios y pues la idea es que sea libre, fácil de usar y versátil. Eh, que queremos que se haga, que se use en diferentes aplicaciones, que aumente el alcance de las personas que quieran hacer investigación. También se podría hacer, para eso estamos traduciéndola a Python y haciendo algunas versiones web para que no se requiera un computador con mucha potencia. Queremos también ver, se podría ver con el mismo método sistemas neuroprotectores, o sea, ¿qué pasa si inyecto beta-amiloide y alguna medicina? ¿Se sigue alterando la fase? ¿Qué sigue pasando? Y pues la idea es seguir esto con péptidos y fármacos. Nosotros publicamos los resultados de los cambios y de alteraciones de fase, los efectos del betamiloide en un paper en Neural Plasticity y la interfaz estaba publicada en Brain Informatics, que es una revista también de libre acceso para las personas que pues la quieran usar y quieran jugar con ella un poquito. Las gracias, los agradecimientos por a Jonathan Muñoz y Mario Valderrama, que participaron muy activamente en el proyecto, y Colciencias, laboratorio en la universidad y sobre todo Mauricio Alejandro, como les había dicho. Y pues muchas gracias. No sé si tengan preguntas, Siempre, espero les siempre hay haya gustado. No, 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 muchísimas gracias, profe Cecil. Realmente maravillado. Pues mientras la gente se anima a preguntar, está ahorita, está publicado en GitHub o El link está GitLab, en el paper. en el paper, ok, en ¿Sí? el paper. Vale, 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 vale. ¿Y requiere algún toolbox en este momento de MATLAB ¿Ah? o sin toolbox? Con MATLAB sencillito. MATLAB y se corre. Ah, ok, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien. Cuando Eh, la tengamos en Python y en web, ahorita incluso estamos haciendo una tesis para tenerla en microservicios y mandar, porque hay algunos procesos que son demorados. Entonces sería chévere hacerlos en la nube, pero pues toca ver cómo hacemos eso en la nube de la universidad, porque si no hay que pagar y ahí ya perdemos ciencia libre. sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, invito a la gente que se sume a las preguntas por el chat o por el micrófono. Eh, la última parte del análisis es muy interesante. Quería preguntarte si eh, de alguna manera midieron la distancia angular entre control y los de inyección con betamiloide. Y si la distancia angular diría algo. Es decir, en la última parte, cuando hacen La los... estadística se hizo toda con sistemas Ah, ok, especializados en sistemas circulares. ok, Entonces, lo sí, que sí. cambiaba era no solamente la amplitud, sino Ujú, el ángulo que hay entre las dos fases, porque el ángulo me dice en qué momento de la onda está la actividad. exacto. Entonces, lo que nos interesaba era la alteración en el ángulo. Por eso usamos estadística diferente que no fuera tan típica.
Sí, está bueno. No mucha gente hace cosas con ángulos. Eh, Mm. o se arriesga a ello. Pero estaría súper interesante. Acá dice, había leído un estudio de plasticidad sináptica en el modelo de 3 TGAD, donde tras un protocolo para inducir LTP daba una respuesta LTD. ¿Tú has visto algo similar en tu modelo? Yo no sé si hiciste ¿Qué es LTD? long-term depression en vez de high frequency. Ah, Potentiation Depression. Yes. Y yo no lo encontré, la verdad. No sé, Lorelei, si quieres agregar algo por el micro. O sea, donde lo que tú haces es no potenciar, sino que se disminuya, pues de pronto lo que se hace es alterar otra fase. Sería muy interesante mirar, porque es Mm, que lo chévere de esto es ver, toca volver a esos datos y toca hacer sistemas matemáticos un poquito más avanzados, porque esto no se ve a ojo. Si ustedes ven los señales al comienzo, uno no lo ve. Toca el sistema matemático que nos diga está pasando en esta fase. Una vez uno sabe y lo pinta, es súper claro, como les mostré que todos mm. los picos estaban en una fase, pero si yo no sé cuál es la fase moduladora y no sé en dónde está, verlo es muy complicado. Entonces, como ya no es solamente medir amplitud, sino es medir la correlación entre la fase, ya se necesita un análisis matemático más importante. Por eso estas interfaces son tan importantes, porque ponen al alcance de muchas personas los algoritmos matemáticos que nos permiten sacar esas conclusiones y entender qué está pasando. Exacto. Profesor, sí, y digamos que la interfaz ahorita está hecha como, a ver, ¿tú qué tipo de datos le metes? Y lo que sacas son, por este momento, gráficos o, por ejemplo, te podría sacar también como Saca, tablas saca para los hacer más gráficos cosas. y saca las potencias, tal cual, Ah, ok, publicadas en la interfaz de MATLAB. Toca pasarlas a Excel. ya. Y los datos que le pongo son los datos crudos de los potenciales de campo que registrábamos. Ok, sin nada de procesar, nada, le metes Nada. crudo. Ok, Entonces uno determina el tamaño de la ventana, uno le dice cuántos estímulos tiene, cuál es el threshold del umbral para determinar a partir de dónde es un estímulo y ahí él hace el ventaneo. Ahora, está muy hecha para el laboratorio nuestro. ya. Entonces teníamos uno o dos estímulos, más no. Entonces la estimulación no la analizamos porque pues no hacía parte, pero todo el código está libre para que se pueda mover y si alguien quiere hacer un análisis diferente, me puede escribir y con mucho gusto miramos cómo se puede adaptar. Ah, buenísimo, buenísimo. Pues vale, para aquellos que también estén aquí, pues igual esta charlita queda dentro de nuestros canales de redes sociales porque obviamente es mucha información. David Felipe pregunta, ¿esa fase de acople podría de pronto pensarse en otras áreas cerebrales, como un posible marcador NEG en humanos con Alzheimer? Eh, no sé si en eje se alcance porque es hipocampo, pero sí hay acoples talamocorticales para los sistemas motores. Nosotros estamos encontrando ahorita entre la corteza sensitiva y la motriz, estamos viendo que hay acople. EEG, lo que pasa es que tienen que ser señales superficiales. Ujú. Entonces nos toca escalar en dónde se ve el acople porque la señal del hipocampo no se capta también con el EEG. Entonces tocaría ver la ubicación de los electrodos, pero si uno ya sabe cuál es el acople que está buscando, de pronto algunos análisis nos permitirían hacerlos. Pero esa es la idea es entender qué pasa con las señales, con esas oscilaciones, para ver cómo se escala, cómo se cambia de escala, porque ahorita estamos en una escala intermedia, todavía estamos con electrodos intracraneales. Pero entre más entendamos cómo funciona la señal a nivel intracraneal, podemos esperar y tener mejores modelos de cómo va a funcionar en Scalp. Entonces así podríamos determinar y hacer exámenes, por ejemplo, con las personas que tienen déficit cognitivo leve. ¿Será que tienen algún cambio en la fase? Si tienen algún cambio en la fase, puede ser un marcador de Alzheimer.
Ujú, ujú. O bueno, no sé si han o de otras pensado cosas. Mm. de pronto en electrodos intracerebrales, en pacientes que van para cirugía, que de Ujú. hecho tienen ya, obviamente pues no, muy posiblemente no tienen deterioro cognitivo como debido a Alzheimer, pero podría ser Y interesante. hay cambios de fase en otras patologías. Catalina Alvarado, una profesora aquí de la universidad, encontró cambios de fase previos a las crisis epilépticas que se podían Ujú. usar como predictores de las crisis. Entonces, ese acople tenemos que entenderlo y estudiarlo bien porque parece que es la forma en la que diferentes estructuras cerebrales se hablan, que se transmite información de una zona a otra del cerebro. Buenísimo, buenísimo. Vale, gracias Felipe, que nos escribe por allí. Bueno, no, pues que si no hay más preguntas o comentarios, De nuevo les pido disculpas por me tocó volver a aprender el computador y todo de verdad. Y estaba muy lista y muy sentada. No funcionaba nada. Pero muchas gracias por su paciencia. no pasa nada, profe. Aquí estamos los que debemos estar. Entonces, no, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a aquellos que luego nos ven en diferido. Muchísimas gracias a la profe Cecil. A ustedes Eh, por la invitación. Recuerden toda la información que nos dio, que igualmente está libre el toolbox, el paquete. Invitarlos a que pues puedan aprovechar las publicaciones de la doctora Cecil, donde pueden ampliar muchísimo más esta información. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Un gusto verlos. Que estén muy Vale, bien. Hasta gracias, luego. Cecil. Chao, chao, chao.